Mis amados hermanos, Jehová les bendiga. Le quiero compartir un tema que le he titulado Satanás no es inteligente. Y bueno, le voy a leer algunos versos. En Efesios 6, en el verso 11, dice: vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, Satanás tiene sus acechanzas, sus artimañas para engañar. Entonces, la inteligencia, entre comillas, de Satanás, cuando habla de que es prudente o es sabio o astuto, está hablando de engañar. O sea, es astuto para engañar. Pero la sabiduría que viene de lo alto deja en evidencia todas esas artimañas del enemigo, al punto de que si lo ves y lo puedes discernir, te das cuenta de que no es inteligente, no es creativo, usa las mismas cosas, como que ya cuando tú descubres cuáles son la manera de proceder, ya te das cuenta y dices: ven acá, pero siempre actúa de la misma manera. O sea, a veces te sorprende, pero ya vas descubriendo y el Padre te lo permite, porque es astuto para mentir, engañar. ¿Pero a quién engaña? Pues a los que no tienen la sabiduría, a los que no se ponen toda la armadura. Entonces, por eso es que te tienes que poner toda la armadura para que puedas discernir las artimañas de aquel que es astuto, pero para hacer mal. Ahora, cuando en Mateo 10, verso 16 dice: aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sé pues prudente o astuto como serpientes, sencillos como palomas. Quiere decir que tú vas a discernir, ¿verdad? Cuando tú eres una oveja alrededor del lobo, cómo el lobo actúa para que no te tome de sorpresa. Entonces ahí es que está. Ahí es que dice: sé como ellos, es decir, ¿cómo actuaría Satanás? Porque ya conoce sus artimañas, entonces ya sabes cómo accionar. Y cuando uno comienza a ver las artimañas del enemigo, te vas a dar cuenta que es como que usa el mismo truco, lo repite, como que no tiene esa inteligencia que la gente cree que tiene. Entonces, aquellos seguidores se ven como tontos, necios. Por eso la palabra habla tanto de los imprudentes, tontos, necios. ¿Por qué? Porque hacen exactamente lo que su padre, el diablo, hace. Entonces quedan en evidencia su insensatez. Satanás no es inteligente, no tiene la verdadera sabiduría, no es creativo, ni siquiera es tan hábil mintiendo. Usa los mismos argumentos, forma, quedando en vergüenza. No es la sabiduría del Abba que tiene. Muchas personas piensan: porque sabe la Escritura. No, utiliza la Escritura para engañar y desviar, pero no la conoce. Entonces, no es la sabiduría del Altísimo. Por eso, quienes le siguen quedan expuestos como tontos, necios y ciegos. En Génesis 3:1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Yo me fui a buscar esa palabra, astuta, para saber si es inteligente, si tiene sabiduría o qué es lo que significa ser astuto. Y es la palabra hebrea arum, que viene de Aram. Significa astuto y secretamente. Es también alguien que es artero. Esta palabra artero, fui a buscar qué es. Es una persona mañosa, la serpiente mañosa, sagaz, pillo, o sea, ladrón, listo, o sea, alguien que es experto en robar. Se va a buscar la manera también en mentir. Es diestro, que se vale de mañas, es la palabra ahí para Aram, alguien que es artero. También que hace tretas astutas para engañar o conseguir sus fines, su objetivo. Es falso, malintencionado, artificioso, y así es que engaña, o sea, es astuto con todo su ejército de demonios y espíritus inmundos para engañar. Pero cuando tú tienes la sabiduría de lo alto, ellos quedan expuestos, y por eso es tan importante buscar la sabiduría del Altísimo. Ellos ponen trampa, engaño,
seducen con palabritas. Mire lo que dice Proverbios 26:4. No respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. El enemigo va a usar personas que con necedad van a hablar y van a evidenciar quién está detrás de ellos. No les responda ni a ellos, ni tampoco respondas al enemigo bajo ninguna circunstancia. Ignora al necio, porque si tú le respondes, entonces te harías necio como él. Tenemos que siempre hablar con la sabiduría que viene de lo alto. Cuando el enemigo ataca, háblale con la palabra, habla con la verdad, adora, exalta al Creador. ¿Y sabe qué va a hacer el enemigo? Va a huir. Entonces, yo llegué a la conclusión, realmente, ante tantas cosas que he visto, que mucha gente cree que cuando la palabra dice que Satanás es astuto, cree que es que él es sabio. O sea, como que tiene sabiduría. No, es que él es artero. Él es mañoso, sagaz, pillo, listo, diestro. O sea, él es un experto en mentir para aquel que no conoce al Creador. Y a ellos le puede engañar. Pero cuando tú tienes discernimiento, ¿por qué tienes discernimiento? Porque tienes la sabiduría que viene de lo alto, va a ser difícil que el enemigo te engañe. Entonces, no es que no va a dejar de tratar, pero tú vas descubriendo que sus artimañas son muy repetidas. O sea, es como si no tuviera creatividad. O sea, como que engaña con lo mismo y ahí te das cuenta cuando es el enemigo a través de las personas que hablan en su necedad y en su falta de sabiduría e inteligencia. Así que, mis amados, llenémonos de la sabiduría que viene de lo alto, porque hay una sabiduría satánica, perversa, que es sabiduría, pero para astucia, para engaño y para mentira, falsedad, desvío. Y hay una gran diferencia. Amén. Muchas bendiciones. Shalom.